comunidad gamer, yo soy el anciano de la gruta, esto es el túnel del tiempo y hoy os traigo el Cadillac de los videojuegos, la Neo Geo CD. Cabe destacar que cuando en 1991 SNK lanzó su primer sistema de videojuegos, la Neo Geo AES Advanced Entertainment System, la lanzó en cartuchos y fue un sistema demasiado elitista, demasiado caro, incluso para los propios japoneses. Una consola que aquí en España se lanzó con un precio de unas 60.000 pesetas. Teniendo en cuenta la inflación de aquel tiempo, serían como hoy en día unos 640-700 euros. Y no solo eso, pensad que los juegos varían entre 30.000 y unas 70.000 pesetas. Es decir, teniendo en cuenta la inflación, los más baratos entre 240 y los propios 700 euros. Por lo tanto, fue una consola prohibitiva, aunque por supuesto con joyas de la talla de World Heroes 2, World Heroes Perfect, Samurai Shodown, Shodown 2, Samurai Shodown 3, Neo Drift, los King of Fighters y, como no, Metal Slug. Aunque la consola se papaba a sus rivales con 32.716 colores de una paleta de 16,7 millones de colores, una velocidad de 12,5 MHz y el poderosísimo chip central Motorola 68000, o también llamado M68, con el apoyo del chip Zilog 80, o también llamado Z80, aunque era poderosísima, su alto coste de producción y unos cartuchos que eran carísimos hicieron que SNK se tuviera que replantear su estrategia de marketing y de ventas y decidió lanzar una reconversión a CD. Esta versión Neo Geo CD abarataba los precios de producción y por lo tanto permitía venderlo a un sector más amplio, ya que ya no era una consola tan cara, aún así era bastante exclusivo. Con el tiempo se dieron cuenta de que los tiempos de carga del CD era un punto muy en su contra y decidieron lanzar una versión CDZ. Esta versión, como veis, es la Top Loader. Por aquí tengo el botoncito. Esta es la top, esta es la de pantalla, pero hay una versión que tiene bandeja extraíble, que es mucho más difícil de encontrar. La verdad es que uno de los grandes errores al producir esta consola fue que en los juegos de lucha tenía muchos tiempos de carga, no solo para cargar el propio juego, sino entre combate y combate. Ese fue uno de los grandes errores.
de SNK. Por lo tanto, se quiso mejorar con una versión, como dije antes, más evolucionada, la Neo Geo CDZ, que acortaba los tiempos de carga. Aún así, tanto por los tiempos de carga como por el precio de la consola, no de los juegos, siguió siendo una consola muy cara y no triunfó frente a consolas del estilo de Sega Genesis o Nintendo, Super Nintendo, llamada Super Famicom, que tenían una calidad digna y unos precios mucho más baratos. Sin embargo, la pureza de su sonido en el CD es incuestionable. Incluso en cartucho, con el chip Yamaha, la consola es totalmente genial. Como veis, esta es una versión que os aseguro es japonesa, pero que he tenido que comprar una versión europea en retrocables.es del enchufe japonés. Como esta consola es NTSC Hub, saldría en blanco y negro los vídeos. Por lo tanto, tuve que comprarle un euroconector DIN 8 que también sirve el euroconector de Sega Mega Drive o Master System 1, pero decidí comprarle uno específico para ella. Como veis, con esta piececita, en cualquier consola, en cualquier televisión CRT, es decir, las de cubo, sale el color. No saldrá en blanco y negro, saldrá en color. ¿Y por qué comprar una consola japonesa cuando las hay europeas? Por la velocidad nativa, 60 FAPS por segundo, 60 FPS. Es decir, no es lo mismo jugar a un juego de rallies como Neo Drift Out a 50 Hz que hacerlo con velocidad nativa. Si bien quiero decir que, oye Carlos, muy bien, enseñas la consola, enseñas los cables de conexión, pero no enseñas el mando. El mando, no he comprado ningún cable, ningún mando original, porque lo tengo aquí. He comprado adaptadores del mando de Mega Drive para Neo Geo. Si veis bien la televisión que tengo ahí atrás, lo tengo en una página puesta, retroelectrónica, con cada kilo. Esta página vende unos adaptadores que son para usar los mandos de Mega Drive a Neo Geo. Si bien hay que comprar una extensión, una alargación del cable del mando de Neo Geo para poder conectarlo a la entrada negra, y por la parte blanca conectas el mando de Sega Genesis. Aunque el invento me parece muy bueno, me gustaría decir que la placa madre sin carcasa está un poco expuesta a golpes.
Por lo tanto, aunque la idea es muy buena, la de convertir los mandos de Mega Drive con autofire incluido, tiene función autofire y acepta los mandos de 3 y de 6 botones de la Mega Drive. El que no tenga una carcasa protectora da un cierto toque de debilidad al conector. La verdad es que es algo que a mí eso sí que me duele. ¿Y por qué he tenido que hablar con Retrocables aparte? Porque, como bien sabréis, la consola, al ser japonesa, el transformador es de 110 voltios, no de 240. Entonces, si la conectaras directamente al enchufe, fundirías la consola, o como mínimo fundirías el propio enchufe. Eso sí, retrocables.es te ofrece una versión europea ya con entrada española y con un ratio de 240 voltios del enchufe japonés. ¿Por qué no la conectas, Carlos, ancianito de la gruta? ¿Por qué no la conectas a la televisión? Porque no he comprado todavía ningún juego para probarla. La he probado con un CD de música, pero claro está, lo interesante aquí sería comprar un juego y ponerla a trabajar en una televisión tanto plana como de cubo, para ver la diferencia que muestra en una televisión de 1080p a una televisión de 640p. Aún así, considero que iniciar esta colección con un posible Fatal Fury Real Bout sería un gran éxito. Y como mínimo os digo que por lo menos tener ya solo la consola, aunque no tenga juegos, más adelante haré mi primer unboxing del primer juego que compre, que seguramente sea un Fatal Fury o un King of Fighters. Ya solo tener la consola es todo un éxito, y os puedo asegurar que yo la he probado en una quedada de videojuegos este verano y no tiene nada que ver jugar esta maravilla en un emulador, que los tengo ahí en el ordenador, que jugarlos con un juego original. No sé qué os ha parecido mi adquisición, pero nunca había tenido esta maravilla. Me siento como un niño con calzado nuevo y os aseguro que es de las joyas que todo el mundo queríamos tener y que casi nadie tenía por aquellos lejanos años 92-93, y que cuando ibas al colegio alguien te decía: no, el chico de octavo, ese chico que pasa por ahí, que está en octavo curso, tiene una Neo Geo en casa, pero que nadie vio jamás. Y la Neo Geo aún hoy en día para mí es prohibitiva. Con mi capacidad económica no creo que me la pueda permitir, pero por lo menos tener una Neo Geo CD que abarata los precios. De hecho, podéis ir a eBay y poner juegos de SNK Neo Geo
y veréis que va entre 15 y 30 euros el juego. Por lo menos te permite tener el lujo de la marca SNK. Oye Carlos, ¿y por qué no has comprado un mando original de la consola? Porque fijaros bien la mano, fijaros bien, el mando de SNK, tanto el joystick como el pad, es bastante incómodo, es bastante ancho y considero que con un mando de Mega Drive adaptado a la maravillosa Neo Geo me es suficiente. Aparte, hay que reconocer que el botón direccional del pad de Neo Geo es incómodo y el botón original del modelo Sega Mega Drive es una maravilla. Y para que veáis que yo no os miento, quiero enseñaros esta imagen de la propia página y lo voy a ampliar, así queda con el Autogun para máquinas recreativas, aunque esta pieza se puede usar en consolas Neo Geo. Eso sí, aparte de este adaptador, si lo vais a usar en la Neo Geo, vais a tener que comprar un alargador del cable DB15 del alargador del mando de Neo Geo. Aún así sale mucho más barato que el propio mando de la Neo Geo, que vale sobre 40-60 euros. Y por apenas 20 euros compras un adaptador que te sirve para usar los mandos de Neo Geo en la flamante Neo Geo de SNK. Este adaptador sirve tanto para la Neo Geo Ice como para la Neo Geo CD como para la Neo Geo CDZ. Y os prometo que el primer unboxing de cuando compre un juego de la Neo Geo lo haré para todos vosotros. Bien, comunidad gamer, esto ha sido el túnel del tiempo. Yo soy el anciano de la gruta y como digo siempre, por favor, activad la campanilla, suscribíos, dejar like en el vídeo y dejar algún comentario de esa maravilla abajo en la descripción del vídeo. Un abrazo y me despido dándole gracias tanto a retroelectronica.com como a retrocables.es por esta maravilla de enchufe a un precio baratísimo, 22 euros. Creo que ahora lo van a subir a 40 euros, pero con una calidad, como siempre digo, increíble y con una profesionalidad que Retrocables siempre he comprado a cosas, extensiones, adaptadores y nunca me han fallado. Muchísimas gracias a las dos páginas. Os recomiendo que vayáis a las dos páginas que os he informado. Repito, retroelectronica.com. Ahí os dejo la página web en la pantalla que tenéis ahí atrás y que visitéis retrocables.es. Increíble. También se le puede adaptar mandos de Play 2 y Play 3
con el adaptador de mandos que vende retrocables.es. Nada, comunidad gamer, un abrazo y hasta la próxima. Venga, chao.